En nombre de Dios, se inicia la sesión. Bien, muchas gracias a las señoras y señores senadores y también a quienes hoy nos visitan. Yo quiero saludar, antes de pasar a la cuenta, quiero saludar a los representantes del programa IU Solar, quienes se referirán a los proyectos de energías renovables no convencionales y a la propuesta de aplicación de los incentivos tributarios para las zonas extremas. Y, en segundo lugar, al director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, quien expondrá sobre los efectos de esta problemática en las zonas extremas. En el punto 1 del programa IU Solar, saludo al señor director, don Rodrigo Palma. Muchas gracias por estar en esta comisión. Y a los representantes, señora Tania Correa. Y en el punto 2 de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, al director ejecutivo, señor Giovanni Calderón, y el subdirector de operaciones, señor Ambrosio Giovanolo. Doy paso a la cuenta. Gracias, presidente. La cuenta, en primer término, hay una solicitud de los honorables senadores, señora Órdenes y señor Piu, para invitar a exponer a esta comisión al señor Michael Hevey sobre los sistemas de transporte y almacenamiento de gas natural en zonas extremas o territorios aislados. Enseguida hay también una comunicación del honorable senador señor Piu, con la que pide invitar al subsecretario del Interior con el objeto que informe el estado de avance de los reglamentos de la Ley 21.070, que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua. Esos serían los documentos que hay, presidente. Y en función de la cuenta, nosotros deberíamos también tratar de cerrar con respecto al programa de reciclaje, la reunión pendiente que hay entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda. Todo esto deberíamos hacerlo vinculante hasta la última sesión antes del 11 de marzo, en que ahí tenemos cambio de presidencia. Presidente, breve. ¿En qué quedó la petición que hicimos en su momento para hacer que esta comisión tenga el carácter de permanente? ¿Hay algún avance en respuesta? La verdad es que eso está en la reforma al reglamento de la corporación y no hay otra forma de hacerlo, por la vía reglamentaria. Por la vía de acuerdo, no, de comités. No, esa es la creación. Es la creación de comisiones especiales. O sea, solo por la vía entonces de la reforma del reglamento. Que lo está viendo la Comisión de Constitución y la senadora Berger a lo mejor no puede. ¿Pero se hizo alguna presentación a la comisión para poder modificarla? Lo consultamos con la oficial mayor del Senado y dijo que la única vía era vía reglamentaria. Lo que pasa es que en esa dimensión, presidente, esta comisión va a seguir no teniendo el carácter de permanente y no va a ser vinculante en nada. Entonces yo en lo personal, quisiera asistir a comisiones que tengan la relevancia que merece cualquier comisión y sobre todo la relevancia que merecen nuestras regiones extremas. Y nosotros mismos nos estamos faltando el respeto en no exigir que una comisión que la integran 10 senadoras, 10 senadores, dijo 15, ¿no? 15, la comisión más numerosa no tenga el carácter de permanente, y eso a mí no me parece. Entonces, ¿cómo quedarnos solo en la cosa reglamentaria? Es decir, salgámonos de la cosa reglamentaria que yo, obviamente, nos toca respetarla, ¿no? Pero veamos mecanismos que nos permitan, en el fondo, tener una comisión permanente. La próxima presidencia, a quien le corresponda, es decir, a mí no me resulta atrayente venir a una comisión donde nosotros no podemos resolver. Escuchamos, con el agrado que corresponde, pero no somos resolutivos. Entonces, yo no sé si eso es lo que queremos, lo que integramos esta comisión o no. Si es lo que queremos, hagámoslo. Pero si no, cambiemos los temas, presidente. Ok, la verdad es que nosotros nos hemos enfocado en función de lo que ha planteado la secretaria de la comisión, la señora Magdalena Palumbo, en torno a este cambio reglamentario.
hagamos los esfuerzos para ver si efectivamente, en virtud de este seminario que se va a realizar el día jueves, en donde estamos evaluando el Congreso que queremos, vemos si podemos incorporar esa materia de tal manera que en mi calidad de presidente de la comisión hasta el 11 de marzo y en calidad de vicepresidente usted nos pueda ayudar a que saquemos este tema adelante. Muy bien. Sí, solamente una acotación. Yo, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Zona Extrema es permanente y, curiosamente, en tiempo vimos un solo proyecto de ley, el nuevo proyecto del Estatuto Antártico. A lo mejor el proceso, el tema es cuáles los temas legislativos que tengan que ver con la zona extrema o cómo somos también nosotros capaces de articular iniciativas. Lo que pasa es que la mayoría de ellas, por su carácter de factibilidades que tenemos nosotros como parlamentarios presentados, hay muchos temas que realizar. Todas las normas de las leyes de excepción, aquí tenemos personas que nos van a ilustrar sobre materia, tenemos que perfeccionar, tenemos que cambiar, pero no son iniciativas nuestras. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué normas, qué leyes, qué trámites legislativos, por lo tanto, podemos tramitar en esta comisión? Yo como secretaria de esta comisión desde su inicio puedo señalar que el hecho de que no sea comisión permanente no ha sido obstáculo para tratar proyectos de ley. Recuerdo el proyecto de ley que dio una moción que dio inicio al tema del fin de las bolsas plásticas. Recuerdo un proyecto de ley sobre agilización y modernización del servicio de aduana en diversos temas relacionados con las zonas extremas. Esos son los dos que yo recuerdo. No ha sido ningún impedimento. Perdóname, no, perdón. O sea, yo respeto su labor de secretaria en esta comisión y de toda su experiencia. Es un tema político, presidente. No tiene nada que ver con la cosa meramente administrativa. O sea, es un tema político. Yo además le tengo un aprecio particular a nuestra secretaria, pero usted no nos puede restringir. Y yo no voy a aceptar que se restrinja nuestras atribuciones. Esas dos leyes que usted señala, yo participé también de ellas, junto con Antonio Jorola. Y las impulsamos y las llevamos adelante, ¿no? Pero nosotros, porque tuvimos que hacer cosas adicionales para que eso tuviera algún sentido, alguna importancia. Porque esta comisión en la práctica, presidente, no la pesca nadie. Entonces, yo no me voy a engañar a mí mismo, ¿me entiende? Y por eso es que en esto trato de ser extremadamente claro. Y yo espero que quienes componemos esta comisión tengamos la misma claridad. Si no, dejemos las cosas como está y dejemos que esto administrativamente quede para la tranquilidad de quien ¿no es cierto?, la dirija, quede como está. Yo no estoy dispuesto a eso, presidente. Y se lo digo honestamente, no estoy dispuesto a eso. Y les pido a ustedes que en esto hagamos los esfuerzos máximos para que tengamos la calidad de una comisión permanente. Si esto no es una cosa semántica. O sea, la comisión permanente es vinculante en muchos temas, ¿eh? Más allá de los esfuerzos que cada uno haga. Ok, de acuerdo a lo que habíamos ya planteado, se acuerda el tema. Si están los señores y señoras senadores de acuerdo, tomamos el acuerdo para hacer los esfuerzos. Hay que hablar con el vicepresidente. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Solicitar que, valga la redundancia, la solicitud que hemos hecho con el senador Piu sobre la exposición del ingeniero Michael Heavy, que se informe a la brevedad la fecha en que podría exponer, porque el tema energético es un tema clave para las zonas extremas y tenemos que, en materia de energías renovables no convencionales, yo coincido que tenemos que avanzar en eso significativamente en Chile, pero también creo que es bueno que conozcamos las distintas alternativas y sobre todo el tema de transporte y almacenamiento de gas para territorios insulares o zonas extremas como Aysén y Magallanes. Creo que es importante conocer la experiencia. Ya lo habíamos hecho por correo electrónico, entonces nos interesa tener una fecha antes del cierre de este periodo legislativo. Sí. Y lo otro, me quiero excusar, yo tengo un seminario junto con la Biblioteca del Congreso Nacional, así que las excusas también a los expositores sobre el tema de desigualdad territorial. Así que me voy a retirar en unos minutos más. Gracias, Bien, presidente. entonces iniciamos. Bien, tiene la palabra el director Rodrigo Palma del programa Yusolar.
Muy buenos días, presidente, honorables senadoras y senadores. Es un gusto y un placer poder estar acá. También saludo a los demás asistentes. No sé cómo les es más cómodo que me pare y hable cerca o es suficientemente aquí. Perfecto. Nosotros venimos a contarles particularmente de un proyecto denominado IU Solar que se desarrolla en la zona de Arica y Parinacota. Y la presentación, que entiendo tenemos 15 minutos, tiene 4 puntos. Contarles brevemente qué es lo que es CERC Chile, que es el proyecto que engloba a este proyecto específico IU Solar, luego IU Solar, y hablar de algunos ejemplos de nuevas iniciativas que estamos impulsando para pasar a las conclusiones y ver si esto se relaciona o pueden conectarlo con los intereses de esta mesa. El contexto es que ya no es secreto para nadie que Chile tiene unas condiciones únicas de radiación solar. Eso es válido en general para todo nuestro territorio, que respecto al promedio, incluido Magallanes, que puede desempeñarse incluso mejor que las zonas como Alemania. Pero tenemos acá una zona especialmente rica en sol, que es toda nuestra zona norte del desierto de Atacama. Nosotros, inspirados en eso, hace algunos años propusimos por el llamado de CONICET la creación del primer centro de investigación de energía solar en Chile. Hoy día, que quizás para algunos es novedad, ya llevamos 6 años trabajando juntos, 7 universidades, más un centro internacional. Ustedes los voy a aburrir con los logos de las universidades, pero territorialmente de izquierda a derecha reúnen hoy día una gran capacidad de investigación y contrario a lo que se dice, hemos ganado este espacio de confianza donde podemos hoy día ser un grupo de cerca de 100 investigadores trabajando en distintas universidades para abordar el desafío solar de Chile. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Investigamos el flujo del sol. No solamente lo que conocemos más que el efecto fotoeléctrico con las plantas fotovoltaicas y luego inyectar esa energía a la red eléctrica, sino que también temas como química verde, como aplicaciones en agricultura de distintas índoles. Entonces quería comunicarles que hoy día el sol lo estamos tratando de explorar desde todas sus facetas. Esta es una foto reciente del equipo que hoy día reúne a todas estas instituciones y personas. Ahí no están los 400 alumnos que se han formado en el primer periodo de esto en alumnos de posgrado y pregrado. ¿Por qué decidimos que en Chile tenía que haber un centro solar? Es porque ninguna universidad ni instituto por separado reúne masa crítica para la altura del desafío que tiene Chile en los temas solares. Es por eso que nos unimos, no para que cada uno deje de brillar, todos siguen brillando acá en una forma de raíz, pero tiene sentido aglutinar esfuerzos para cosechar frutos solares, que es lo que busca simbolizar este árbol. Números, se han creado muchas publicaciones, pero por sobre todo la formación de capital humano nos permite decir que es muy distinto el escenario hace 6 años que hoy día para abordar el desafío solar. En ese camino, hace 4 años, nos encontramos con la oportunidad de postular. Estaba recién partiendo la revolución solar de Chile, acá ustedes saben que hoy día hay 2.400 megawatts en operación, hasta enero del 2018 eran 2.100, se ha frenado un poco la cosa de esta curva exponencial que teníamos a partir del 2013, pero sigue creciendo de manera muy importante y en esta aventura nos encontramos con la posibilidad de postular un proyecto muy especial en el norte de Chile, que es del que les voy a hablar a continuación. Nosotros en CERC Chile definimos 4 focos estratégicos y hoy día queremos concentrarnos en el tercero, que es desarrollo y adopción generalizada de soluciones solares de pequeña escala. Esto no invalida que estamos interesados en las interconexiones internacionales, etcétera. Hay 7 líneas de investigación lideradas por distintos grupos y en ese marco es que nosotros hablamos del viaje a la Luna de Chile, de ser un suministrador de energía en Latinoamérica. Creemos que esto no son palabras vacías, el poder aspirar a 200.000 megawatts. Los números son, hoy día tenemos 2,4, ¿no? O sea, faltan 197,6 para... Pero como aspiración, esos son la superficie del desierto de Atacama que ocuparía esa generación para poder suministrar 30% del consumo eléctrico de Sudamérica. Esos son niveles que están muy por debajo del potencial que tenemos en el norte.
Sí, más o menos cada megawatt ocupa 3 hectáreas. Cuando uno hace los cálculos, para que 3 hectáreas es el promedio que tenemos en Chile, que es un poquito superior al promedio mundial porque tenemos sistemas de seguimiento, lo que hace más eficiente nuestra energía. Tenemos mucha radiación directa y el usar esos sistemas de seguimiento permite cosechar más energía, pero hay que dejar más espacio para que no se hagan sombra los paneles. Seguimiento en un eje durante sale el sol y después lo sigue durante el día, no como un telescopio, pero una parrilla, exacto. Tipo maravilla. Tipo maravilla. Quería que maravilla es un muy buen símil. Hay sueños de interconectar el mundo y yéndonos ya hacia Arica y Parinacota, sin duda una salida importante de el Chile como pulmón verde del mundo en esta interconexión. Esta proyección del mundo espero que no es muy común, pero es muy buena para visualizar que no es una locura conectar el mundo en los territorios que no sea agua, a través de un esquema como el que se ve acá. Acá ustedes ven Norteamérica, el Polo Norte, y cómo Chile sería parte de esta ecuación, y eso involucra a nuestro desierto de Atacama. Hay gente pensando en esta interconexión global. Siempre la mitad de la Tierra tiene luz, ¿cierto? No es sorpresa para nadie, por lo tanto hay al menos un desierto del mundo iluminado, y el desierto de Atacama es uno de los que cuando esté iluminado puede suministrar el mundo. Nosotros estamos en ese sueño. IU Solar, como les decía, nace de la posibilidad de asociarse con 2 socios estratégicos, Fundación Chile y la Fundación BHP, que ofrece la posibilidad a través de su programa de comunidades de postular a proyectos. Ellos suscribieron este sueño de poder desarrollar en Arica y Parinacota proyectos a escala de comunidades, pero proyectos productivos. Es decir, nosotros no estamos trabajando en proyectos que tengan que ver con equidad o proyectos sociales que tienen solo valor social, sino que tratando de desarrollar con energía solar proyectos productivos con las comunidades. Ese es nuestro foco. Esta es una pagua que realizamos en Bisbiri para iniciar el proyecto de procesamiento de fibra de camélidos, que ya está en su fase de instalación y pretendemos inaugurarlo en marzo de este año. Nuestro objetivo es la creación de capital humano que permita el desarrollo sustentable de comunidades urbanas y rurales de la región de Arica y Parinacota a través del uso de energía solar. ¿Por qué lo traemos a esta mesa? A través de la invitación que nos hacen, porque creemos que es un modelo replicable también para otras zonas extremas. Esa es como la conexión evidente que creemos que pueden hacer. Probablemente no todos con la vocación del sol, pero sí la metodología. Acá está esta alianza que se forma entre CERC y la Fundación BHP, que da lugar al proyecto. Exploramos toda la región, hay alrededor de 200 aplicaciones solares, desde aplicaciones grandes como la Central El Águila o Pampa Camarones, o la que está instalada en el aeropuerto, que más de alguno la ha visto, hasta paneles solares en unas casas. Tenemos un mapa que ustedes pueden visitar en la página, donde cada uno tiene su ficha, porque queremos llevarle el ritmo cardíaco a la energía solar en la región e ir viendo cómo esto se va contagiando. Hemos creado una metodología denominada de co-construcción, donde nos diferenciamos de los proyectos tradicionales en el sentido de hacer un codiseño de las soluciones con las comunidades. Esto es extremadamente complejo desde el punto de vista de los tiempos involucrados, pero tenemos la ventaja de este proyecto que es inédito de 5 años. Nosotros ahora estamos en el año 4. Si no, no sería factible. Generalmente cuando se desarrolla un proyecto de energización de una localidad rural, etcétera, hay que hacerlo en 6 meses, 8 meses, y es imposible abordar algo con mayor ambición desde el punto de vista del relacionamiento. Nosotros creemos que esto ha sido la clave para poder empezar a generar una forma distinta de hacer las cosas en relación a estos proyectos, y acá ven el mapa de proyectos que estamos haciendo. Fibra de camélidos en Bisbiri, Vítor Sol en el Valle de Vítor, donde tenemos un centro de packing deshidratado de frutas y hortalizas. Pampa Concordia está empezando el packing de tomates. Bombeo solar en Azapa a través de un proyecto que ya existía de INDAP. Paneles solares para energizar el sistema de bombeo y poder ser autárquico. Ellos ya están conectados a la red ahora. Acuisol, que es la engorda de camarones y truchas en estanques, pero haciendo un tratamiento del agua para liberar el arsénico que tiene desde siempre el río Camarones, pero que no es muy bueno si uno quiere emprender una actividad productiva con los camarones. Entonces, con energía solar uno provoca una reacción química y libera el arsénico del agua. Y en la Estrella, reactivar la actividad agropecuaria y procesamiento de packing. Solo para darles ejemplo, estos son proyectos que de aquí a 1 año y medio tienen que ser todos inaugurados y que pensamos que van a ser un aprendizaje gigante en este camino de convertir Arica Parinacota en una región solar
el sol entregando oportunidades de desarrollo. Una pregunta, por favor. Hablas de packing, ¿estás hablando de secadores y procesamiento o packing como...? En el caso de acá tenemos el deshidratado que se hace con sol, y hay unos grandes, unos pequeños, entonces lo que sale ahí después tiene que ser clasificado, o bien no tiene para qué hacer... Y este proyecto significa que se aplica la tecnología para el secado y para la energía eléctrica que se usa Exactamente. en el proceso del packing. Energía solar directa para el secado a través de estas cámaras negras, con energía eléctrica para los ventiladores que hacen mantener la humedad O adentro. sea, con esa radiación no necesitáis ni una cámara para secar nada. Se necesita. Afuera, si quieres. Se necesita también porque hay mucho viento y lo otro, las condiciones, uno tiene... Claro, hay que hacerlo muy rápido para que no se pudra. Uno tiene que... Bueno, entiendo que ahí conoce el tema. Es todo un aprendizaje ahí de cómo se usan estos aparatos, que no es aparentemente es evidente, pero hay que hacerlo muy, muy de aprendizaje. Tenemos, no les he dicho el monto, un proyecto de 13 millones de dólares, el proyecto Ayu Solar, y se está invirtiendo el dinero también en concursos que ya se adjudicaron, cada uno de 180 millones de pesos, a comunidades que van a desarrollar sus proyectos. Oye, rápido en función del tiempo. Hemos creado, a través de estos documentos que ustedes ven, son lo que denominamos bienes públicos. Acá es clave, no tiene... Senador, muchas gracias por... El tema... El tema de los bienes públicos, por ejemplo, ustedes saben que para poder hacer una de estas actividades hay que sacar 15 permisos. Y son los mismos 15 permisos que tiene que realizar una empresa grande. Entonces, la muralla que se le pone adelante a una comunidad para poder emprender formalmente una actividad económica es gigante. ¿Qué hemos hecho? Es generar guías con el aprendizaje para que en vez de demorarse 1 año y medio en sacar los permisos, lleguemos a demorar 2 meses en sacar porque sabemos dónde ir, cómo se hace, los formatos. Todo esto se está subiendo como bienes públicos porque necesitamos remoción de barreras para el desarrollo, para que estos proyectos sean igual de competitivos que proyectos de gran escala. Ese es un poco el juego. Acá les mostramos ejemplos de estos proyectos, videos, todo esto disponible. Tenemos una academia solar, que es la parte de formación a nivel de universidades, que también está disponibilizando material que este proyecto está generando. Los seminarios los grabamos para que estamos generando un conjunto de personas interesadas que están aprendiendo a través de este esquema. Tenemos un programa de la fiebre del sol, que es para emprendedores, donde hay un proceso de aceleración, esto lo lidera Fundación Chile, para poder integrar emprendedores, ya no las comunidades, sino que emprendedores con ideas en la región. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros después de que este proyecto se vaya? Ustedes saben que una cosa clave en los proyectos comunitarios es que uno tiene que planificar la salida antes de entrar para que funcionen. Es que estamos en una apuesta de crear un proyecto multiactor, una estructura multiactor en la región para que sostenga el desarrollo solar a nivel comunitario dentro de la región de Arica y Parinacota, y justamente estamos en la ronda de reuniones que se va a consolidar en el primer semestre de este año. Paso a las iniciativas que no son financiadas por el proyecto, pero que creemos que son claves. Son solo 3. La primera de ellas es la Casa de la Energía. Nosotros les voy a explicar a continuación. La segunda, electromovilidad, como un eje de desarrollo también en la región. Y tercero, la denominada red de emergencia. Les explico rápidamente cada una de ellas. La Casa de la Energía busca situarse en Colón 14, al lado de Colón 10, donde existe ya un museo de sitio y donde existe un espacio para la comunidad para conectar con la energía solar. Y en una conexión muy natural que viene desde la cultura chinchorro hacia lo que es el presente y el futuro de la energía solar en la región. Este es un proyecto donde ya participa la municipalidad, la Subdere, se están adquiriendo los terrenos, los edificios por un monto de alrededor de $2 millones. Esto es no incluido en lo que explicaba anteriormente, pero necesita el impulso para poder llevarlo a la concreción y que se sumen empresas para que tengamos un espacio donde niños y también adultos conozcan y sepan de la energía solar. Siempre hacemos la analogía con el vino, éramos ignorantes en los temas de vino y de a poco Chile va conociendo. Lo mismo la energía solar, tenemos que ser expertos en energía solar, conocer sus distintos sabores y formas de aplicación. Un segundo elemento es la red de emergencia. La red de emergencia, ustedes saben, Arica está muy propenso a un posible desastres naturales, ya tuvimos el apagón recientemente, entonces hay zonas de evacuación y lo que nosotros hemos visualizado y creemos que debería aplicarse en muchas zonas del país es disponer
de una microred eléctrica que tenga energía local, que no dependa de la interconexión con el sistema para tener asegurados los suministros básicos. Esto no significa algo que esté fuera de lo que ya existe, pero hay que hacer un esfuerzo para que cuando el sistema reciba una perturbación, por ejemplo un tsunami y que toma la zona inundada, el resto de las instalaciones críticas pueda seguir con abastecimiento energético. Esa red de emergencia puede ser sostenida con energía solar a través de energía solar y baterías para poder hacer esta estrategia. Y el último es la parte de electromovilidad. Ustedes ven cómo se está llenando, no se está llenando de Tesla, que es lo que la gente cree que va a pasar en Chile. No, se está llenando de scooter y se está llenando de triciclos eléctricos y se está llenando de movilidad eléctrica de bajo costo. Creemos que el disponer de esto, de la electromovilidad en lugares como Arica y Parinacota y en otras zonas, está muy a la mano y se puede hacer en un proceso muy rápido donde cargadores como este, donde ahí aparece la energía solar nuevamente, pueden hacer de esto dos cosas: disponibilizar de esta posibilidad de electromovilidad y también tener lugares de encuentro con energía local como este paradero que está ahí simbolizado. Nosotros hemos estudiado la ley 19.420, acá está el párrafo que resume y ustedes la conocen bien. A nivel de CERC, nosotros en principio la idea detrás de establecer estos incentivos tributarios es sin duda traer capital a la zona, traer nuevos empleos, por tanto reducir la pobreza y el desempleo, y además también temas claves de la zona extrema como zona fronteriza, donde se quiere privilegiar la presencia y desarrollo de ciudades, etcétera. En el análisis que ha hecho CERC es que hay numerosos estudios en la literatura económica que han evaluado el impacto. No estoy hablando de esta ley, sino que en general los impactos en zonas francas o parques industriales existentes en Estados Unidos e Inglaterra evidencian que esto no sucede, que hay un desafío, que estas leyes de incentivos generales no traen los resultados esperados y se generan otro tipo de distorsiones. Yo traigo esto como visión de la academia y tenemos un informe respecto de eso que con gusto podemos empezar a compartir, lo que no significa que uno no quiera hacer desarrollos, pero aparentemente lo sugerido desde, al menos esto nuevamente, sesgo desde la academia, es instrumentos específicos. Ojalá instrumentos orientados, si queremos desarrollar la energía solar, un instrumento para el desarrollo de la energía solar. Habiendo dicho eso, las características específicas de la energía solar en relación al incentivo tributario que existe hoy día calza muy bien. ¿En qué sentido? La energía solar es intensiva en costo de capital y con costos operacionales prácticamente nulos. No hay un combustible asociado. Por lo tanto, como este incentivo es al capital y a la instalación de infraestructura en la región, uno como que compra un seguro frente a variaciones de los precios futuros. Uno invierte en un sistema solar que va a tener este incentivo que aplica directamente como beneficio tributario y una vez que logra esa inversión prácticamente no es que se olvide porque hay que mantenerlo, pero ya no tiene riesgo de cuánto le cuesta el suministro al futuro, porque no está expuesto a la variación de los precios del petróleo internacional ni nada de eso. Segundo, la ubicuidad. Son aplicaciones que aplican a pequeña, mediana y gran escala simultáneamente. Eso no lo logran otras tecnologías, incluso otras renovables. La geotermia no tiene aplicación y esto no se trata de compararlas en términos negativos, pero no es una cosa de las energías renovables. Un panel solar puede actuar en un dispositivo como este y puede actuar en una planta solar de 200 megawatts y la tecnología es prácticamente la misma. Y eso es muy impresionante en relación al alcance que tiene. Tiene una extensa vía útil, por lo cual calza con la ley, que requiere de inversiones que tengan mayor a 3 años y tiene la posibilidad de diseño de instrumentos específicos de apoyo que podrían potenciar algo que nadie entiende, de que en el norte tenemos 2.400 megawatts y todavía no superemos los 20 megawatts en la zona, en la región de Arica y Parinacota, teniendo solamente 2 proyectos. Sin duda que hay explicaciones técnicas de que se espera que haya una línea de transmisión más robusta para que se invierta a mayor escala y las empresas pueden hacer uso de este beneficio tributario, pero en proyectos grandes donde ellos pueden aprovechar economías de escala y hay una serie de elementos que podemos dialogar, pero algo pasa que no logra partir, siendo el camino hacia Perú en la interconexión que se podría venir en un futuro próximo para nuestro país. Paso a las conclusiones.
solo una lámina. CERC y Ayu Solar están disponibles para cooperar en este desafío. Creemos que en esta presentación rápida no tiene sentido. Le hemos dejado un libro, 3 copias del libro de Ayu Solar. Senador Insusa ya se lo pudimos entregar personalmente en algún momento, y también de la memoria de CERC. Creemos que hay harto que contar, hay harto también a través de los bienes públicos. La energía solar se presenta como una gran oportunidad para impulsar el desarrollo. Creemos que es una palanca de desarrollo importantísima para Chile y para el norte. Se requiere de la remoción de múltiples barreras técnicas, económicas y de conocimiento. Nosotros no queremos ver esto de las barreras como plantearlo negativamente, sino que justamente necesitamos casos de éxito y formación de capital humano para demostrar que esto paso a paso va a ser cada vez más conveniente, y es por eso que se requieren estos instrumentos de fomento. Y además logrando cosas como darle seguridad energética a la región en situaciones de emergencia, que sería un argumento adicional que contribuiría a crear mercado y a una serie de efectos o coimpactos positivos. Y luego, Arica y Parinacota como polo de aplicaciones productivas solares de pequeña y mediana escala es el sueño. De alguna forma, Antofagasta se está posicionando como las aplicaciones de gran escala. CERC está presente, tenemos un proyecto Corfo grande, probando grandes instalaciones para desarrollar nuevos módulos para Chile, pero en Arica y Parinacota su historia única de asentamientos humanos lo hace en el mejor lugar del mundo para hacer donde se prueben aplicaciones de pequeña y mediana escala. Agricultura, turismo, ganadería, el tema de pesca, todo energizado con sol, y podría ser la perla del mundo para poder hacer eso. El mensaje final es que hay grupos muy comprometidos con estos desarrollos. No es la región haciendo sus desarrollos, es todo Chile trabajando para esa región, al menos este mundo científico, cooperando con muchos profesionales, y esa ecuación quizás es una ecuación interesante para que se pueda discutir en esta mesa a futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, don Rodrigo. Quisiera darle la palabra al tiro a don Giovanni Calderón, y después dejamos el espacio de preguntas. Por su presento, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, director ejecutivo, don Giovanni Calderón. Muchas gracias, presidente. Quisiera partir agradeciendo esta invitación a usted, a los senadores y a la Secretaría encabezada por la señora Magdalena Palumbo. Una invitación muy atinente al momento que está viviendo el país, que recibirá este año por primera vez en la historia la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático, que es un evento de nivel mundial, probablemente el más grande que se haya hecho en el país, y en un momento más muy crítico para las decisiones que tienen que tomar los países en relación con el cambio climático. Esta presentación, presidente, se divide en 4 partes. Una breve introducción sobre lo que es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y lo que hacemos, la situación en que se encuentra el país en el contexto global y los potenciales impactos que tiene el cambio climático en la zona extrema, que es el objeto de la invitación, además de algunos comentarios y desafíos en relación con la agencia en materia de cambio climático en zonas extremas. ¿La agencia es estatal o privada? No, la agencia tiene una naturaleza jurídica bastante compleja, senador, muy buena pregunta, porque se financia de 4 formas la acción de la agencia. Tiene un financiamiento de ley de presupuesto a través de sus títulos 21, 22 y 24. Se financia a través de programas regionales que se postulan, concursan junto con otros proyectos privados y públicos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de postulaciones también al Fondo de Innovación y la Competitividad, al FIC, y se financia también a través de aportes de los privados, por ejemplo, cuando celebramos acuerdos de producción limpia con grandes industrias, como lo que ha ocurrido en materia de reciclaje, de reducción de envío de residuos a vertederos. Eso lo ha financiado todo la gran industria, ¿no? Ahí el Estado no ha puesto ni un peso. Así que, y la naturaleza jurídica es muy peculiar, porque siendo un comité Corfo está integrado por integrantes del mundo público, encabezados por el ministro de Economía, y del mundo privado, con representantes de las distintas industrias. Gracias. De nada. Quisiéramos, bueno,
Nuestra misión, precisamente a propósito de lo que pregunta el senador Osandón, es fomentar la producción sustentable en las empresas chilenas con un énfasis en las pymes. Los acuerdos de producción limpia, que son el instrumento principal de la Agencia de Sustentabilidad, tiene un reconocimiento legal en la Ley 20.416, el Estatuto PYME, en un marco de diálogo y participación público-privado, que es la esencia de esta institución, con una perspectiva de desarrollo territorial y regional para lograr prosperidad, cooperación y confianza. Esos son básicamente los objetivos y cada una de esas palabras tiene un significado muy relevante porque, por ejemplo, cuando hablamos de prosperidad nos referimos a los efectos de nuestros instrumentos en el desempeño de las empresas, particularmente de las pymes. Un acuerdo de producción limpia junto con producir una forma de producción más sustentable tiene que generar mayor rentabilidad. Es parte del sistema propio del instrumento, que está además muy estandarizado, que está certificado por la norma ISO 9001, que es una NAMA, que es una acción de mitigación nacionalmente adecuada, que es un estatuto de la ONU, fue la primera NAMA del mundo en la historia, hoy día existen muchas otras. Y el objetivo de ese instrumento es, por una parte, una producción más sustentable, pero también mayor rentabilidad por parte de las empresas. Por eso el énfasis en producción sustentable y prosperidad. Y lo que es cooperación y confianza tiene que ver con otros instrumentos de la agencia que son muy relevantes, pero que no voy a exponer acá, como son los acuerdos de preinversión y los acuerdos de gestión de cuenca, el primero de los cuales tiene que ver con lo que es participación ciudadana temprana. Todos sabemos que los proyectos de inversión, especialmente los más importantes, tienen que pasar por el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental, y en ese proceso hay una instancia formal establecida en la ley de participación ciudadana. La evaluación del sistema de evaluación de impacto ambiental, que hoy día está, sabemos, sujeto a revisión en la Cámara de Diputados a través de un proyecto de ley, ha llevado a la conclusión de que, no obstante esta etapa de participación ciudadana, finalmente los proyectos terminan judicializados, algunos de ellos los más importantes. Y el objetivo de este instrumento que aplica la agencia es precisamente evitar eso, permitir la realización de las inversiones de manera sustentable con el medio ambiente a través de participación temprana. Estos son nuestros instrumentos, a los que yo me refería recién, los acuerdos de producción limpia, los APL, que datan del año 99. Tenemos en la actualidad 151 acuerdos de producción limpia, 91 de ellos en desarrollo. El diálogo territorial se refiere precisamente a los dos instrumentos adicionales que yo mencionaba, a los acuerdos de preinversión y los acuerdos de gestión de cuenca. El asesoramiento técnico y transferencia tecnológica y los subsidios para las mejores prácticas de producción limpia son instrumentos que se aplican precisamente en regiones. En general, los acuerdos de producción limpia, los APL, los primeros de los instrumentos que yo ahí menciono, implican una relación de la agencia con un gremio. El gremio se acerca y nos señala: nosotros queremos llevar adelante un acuerdo de producción limpia para mejorar nuestras prácticas productivas, y ellos se entienden con las unidades empresariales. En el caso del asesoramiento técnico, esto se hace directamente con cada empresa, y el esfuerzo que hace la agencia, porque los recursos son bastante limitados, es poder colaborar con las pymes, particularmente para poder bajar los subsidios sectoriales de INDAP, de Cercotec, de Corfo, etcétera. La acción de la agencia en materia de cambio climático se enmarca dentro de uno de los 3 desafíos presidenciales que ha planteado el presidente Piñera, que son el envejecimiento de la población, la revolución tecnológica y el cambio climático. Es decir, el presidente ha puesto un énfasis muy relevante en la necesidad de trabajar en esta materia. Básicamente, el desafío es adaptar la sociedad y la economía, el sistema económico, al problema del calentamiento global. ¿Y por qué? Porque Chile es un país vulnerable, científicamente establecido, digamos, ya vamos a ver por qué. Es el miembro de la OECD más susceptible a desastres de origen natural. El 54% de la población y el 12,9% del territorio están expuestos a desastres de este tipo provocados o relacionados con el cambio climático. Y en los últimos 20 años Chile estuvo en este ranking en el lugar 94, en promedio. El promedio de la posición de Chile es 94, pero el año 2017 estuvo en el lugar 16, lo que significa que se han ido sucediendo con mayor frecuencia eventos climáticos extremos. Los eventos climáticos extremos, que son propios del fenómeno del cambio climático, ocurren y han ocurrido durante toda la historia del planeta.
pero el fenómeno del cambio climático, o mejor dicho, del calentamiento global, que es el efecto entrópico, es decir, de la acción del hombre en relación con el clima, ha acelerado la ocurrencia de estos fenómenos climáticos extremos, y eso ha hecho que, por ejemplo, hoy día veamos con más frecuencia marejadas, aluviones y otro tipo de fenómenos que antes eran mucho menos ocurrentes. Acá tenemos una foto que me parece bastante dramática, que al senador Sandoval seguramente le va a interesar y le va a preocupar, en el glaciar San Rafael, ubicado en la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo. La más linda de Chile, sin ninguna duda. Tengo el privilegio de conocerla. Sí, va quedando poco. Acá tenemos una foto en el tiempo, una línea de tiempo del efecto de la disminución del glaciar, del retroceso del glaciar desde el año 1905 al 2018. Como ustedes ven, la reducción es muy sustantiva. Hay estadísticas que hablan que desde el año 1980 a la fecha, los hielos árticos del Polo Norte han disminuido en alrededor de 3.000 millones de kilómetros cuadrados, de 7.700 millones de kilómetros cuadrados a 4.700 millones de kilómetros cuadrados. Es una cifra bastante impactante. Esto produce efectos tales como inundaciones y sequías, que serán más frecuentes. Las sequías son fenómenos recurrentes en la historia climatológica del mundo, digamos, y del país en particular. Pero ¿cuál es la particularidad con los efectos del cambio climático en la sequía? Que se hacen más extensas. Chile está viviendo, la zona central de Chile en la actualidad, una sequía que ya lleva 12 años. Han habido periodos de sequía anteriores, incluso en el siglo XX y en el siglo XIX, pero este periodo de sequía es el más largo desde la historia de la pluviometría chilena, desde que se estudian las lluvias. 12 años, un periodo tremendamente extenso que naturalmente ha producido, ustedes habrán sido testigos, digamos, graves problemas en industrias como la agricultura. Esta es una gráfica muy dramática. Chile es una economía altamente dependiente de la extracción de recursos naturales, por lo cual es muy vulnerable a todo lo que afecte la disponibilidad y capacidad de extracción de recursos. En este sentido, Corfo, el programa de gobierno y particularmente nuestra agencia está empeñada en la implementación de políticas que permitan el desarrollo de la economía circular. Sabemos que la senadora Luz Ebensberg, quien ha presentado junto a otros senadores un proyecto de reforma constitucional para, de alguna manera, obligar al Estado también a ponerse en esta dinámica de la economía circular, que básicamente significa aprovechar los recursos naturales que se encuentran, valga la redundancia, recirculando en la economía y no tener que recurrir a nuevos recursos, a nuevas extracciones para poder mantener el nivel de crecimiento que ha sostenido el país durante las últimas décadas. Yo les decía que Chile es un país científicamente comprobado vulnerable al efecto del cambio climático, y me refiero precisamente a esto. Estos criterios de vulnerabilidad fueron fijados por Naciones Unidas en base a los estudios del informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es un grupo de alrededor de 100 científicos de 41 países distintos, y estableció estos 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, de los cuales Chile responde a 7. 7 de los 9 criterios se cumplen en el país en distintas zonas. Por ejemplo, lo que ahí se muestra, Chile es un país con zonas costeras bajas, tiene 4.000 kilómetros de costa continental, tiene 770.000 kilómetros de costa insular, costa de las islas. Se nos olvida un poquito de eso, el senador Sandoval lo sabe mejor que nadie, pero hacia el norte hay mucho menos islas. Tiene zonas áridas y semiáridas, tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos zonas propensas a los desastres naturales, etcétera. Esto es muy relevante porque yo quisiera hacer mucho énfasis en esto, estimados senadores, porque implica una mirada sobre las políticas públicas que debiera desarrollar Chile. Se habla mucho de la mitigación al cambio climático y ciertamente Chile tiene obligaciones internacionales en el Protocolo de Kioto y en el Acuerdo de París que debe cumplir, eso no cabe la menor duda, y que está cumpliendo. Por cierto, se acaba de emitir el segundo informe bianual de inventario de gases de efecto invernadero. Pero las políticas públicas, a juicio del trabajo de la agencia, debieran estar enfocadas en las acciones de mitigación, de adaptación, y ahí es donde los recursos públicos debieran poner mayor énfasis. Estos son los instrumentos en materia de cambio climático en las distintas políticas públicas. Estamos a puertas de la presentación de un proyecto de ley marco de cambio climático. Se ha iniciado ayer la discusión del anteproyecto en materia técnica, está liderada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Hay una estrategia de desarrollo de baja de emisiones y de resiliencia del clima. Está en reestudio lo que se llama la NDC, la contribución nacionalmente determinada, que es la obligación que se impone cada país en el Acuerdo de París a reducir sus gases de efecto invernadero, y el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el llamado PANC, que se traduce también en la conformación de los COREC, los Consejos Regionales de Cambio Climático, en los cuales ustedes sin duda tienen un rol fundamental que cumplir. Posibles impactos en zonas extremas. Para no alargarme mucho, quisiera centrarme en el Norte Grande. Hay una disminución de las precipitaciones, no obstante lo cual se va a observar con mayor frecuencia el desprendimiento de materiales, es decir, el fenómeno de los aluviones. Hay un probable aumento de la temperatura entre 1,5 y 2,5 grados, estamos hablando al año 2030, impactos en minería y disponibilidad de agua potable. Toda esta información consiste en el cruce de información científica. La agencia no hace ciencia, eso es muy importante dejarlo establecido. Nosotros trabajamos en base a estudios científicos, por ejemplo, de la Dirección de Meteorología de Chile o de otros organismos públicos y privados que generan estos estudios. En el norte chico tenemos una reducción de precipitaciones de entre 5 y 15%, un aumento entre 1 y 2,5 grados Celsius y un impacto básicamente en la agricultura. Cuando hablamos del norte chico, cierto, es básicamente región de Atacama y región de Coquimbo. Acá quisiera hacer un pequeño paréntesis para no extenderme mucho, pero el último informe del panel intergubernamental de Naciones Unidas en materia de cambio climático, el IPCC, el sexto informe especial, fue muy dramático en señalar que si no hay un cambio radical en las políticas de reducción de gases de efecto invernadero, entre el año 2032 y el año 2050 podríamos superar la barrera del grado 0,5 sobre la temperatura promedio. Y eso además significa una serie de consecuencias que ya están bastante establecidas, como por ejemplo la desaparición de los corales en el Caribe y otra serie de efectos a nivel global que afectan el ecosistema general. Entonces es muy importante, muy dramático tener a la vista estos números. Está establecido según las proyecciones que podría haber un aumento de la temperatura, especialmente en el sector cordillerano, entre 1,5 y 2,5 grados. Bueno, y en la zona de Aysén, que interesa al senador Sandoval, tenemos una variación de los patrones de precipitaciones, un aumento de la temperatura promedio entre 0,5 y 1,5 grados, y eso se traducirá en impacto en la industria forestal y la agricultura, pero también pueden haber oportunidades, porque esto también es muy importante decirlo. El cambio climático no significa necesariamente solo desastre y problemas, también representa oportunidades al cambiar la fisonomía climática de determinadas regiones. En la zona de Magallanes, desgraciadamente se fue el senador Bianchi, pero tenemos un aumento de precipitación entre el 5 y el 10% y de la temperatura entre 0,5 y 1,5 grados. Este es un resumen de los posibles impactos del cambio climático en la zona extrema. Mayor demanda de agua, algo de lo cual ya somos testigos, ¿cierto? El agua era un recurso abundante hace no más de 2 décadas, hoy día es un recurso escaso. El calentamiento global está reduciendo la disponibilidad de agua, hay un estrés hídrico desde la cuenca del río Rapel hacia el norte, lo que significa que las cuencas están siendo exigidas más allá de sus capacidades y, por ejemplo, hemos visto la desaparición de la cuenca del río Copiapó, donde prácticamente ya no es posible ver agua. La disponibilidad de agua es una amenaza para el crecimiento económico, especialmente en la zona centro-norte. Los recursos marinos también son afectados por estos cambios de temperatura. Hace poco veíamos en televisión, en un noticiero, un reportaje sobre los efectos de la acidificación de los mares en los mitílidos, en los choritos, que forman parte de la economía de algunas regiones del país. El océano es un gran repositorio de CO2, de dióxido de carbono, y eso es muy positivo porque reduce el efecto invernadero. Lo negativo es que esa captación de dióxido de carbono acidifica el agua, lo hace más ácida, cambia el pH del agua, y eso afecta naturalmente, especialmente en los bivalvos, como es el caso de los mitílidos, de los choritos. Bueno, hay otros efectos en materia de, naturalmente, las sequías generan incendios forestales, mayor ocurrencia de incendios forestales y mayor duración de los incendios forestales. Hay una mayor frecuencia de aluviones, inundaciones, marejadas, etcétera. También hay efectos en la salud y básicamente esos efectos en la salud se
traducen en que la disminución de la calidad y disponibilidad del agua afecta la disponibilidad de alimentos y eso naturalmente puede generar migraciones. Luego tenemos un problema en la infraestructura, por ejemplo, la mayor frecuencia de las marejadas de la cual hemos sido testigos, por lo menos en el último lustro, los últimos 5 años, ha generado problemas en materia de infraestructura costera. Los recursos hídricos, la reducción de los glaciares afecta también la disponibilidad de agua. La biodiversidad, y esto es muy relevante, también se va a ver afectada especialmente en la zona del extremo sur. Hay una pérdida importante del patrimonio genético. Al año 2050 se estima que el bosque caducifolio, templado antiboreal, básicamente son árboles de hoja caduca, para decirlo en chileno, de la región de Magallanes y de la Antártica, se verá muy afectado por el fenómeno del cambio del patrón climatológico. También tenemos efectos en el ámbito silvoagropecuario con un desplazamiento de los cultivos. Para darles solo un ejemplo, nosotros hemos celebrado 2 acuerdos de producción limpia, uno con la industria del aceite de oliva y otro con la industria del vino, en que se han ido trasladando hacia el sur. La industria del aceite de oliva, que es tan típica del Valle del Huasco, por ejemplo, ha ido trasladándose paulatinamente hacia la región de La Serena y Coquimbo, y la industria del vino, por ejemplo, se ha ido trasladando hacia la región de Ñuble y de Concepción. ¿De qué depende la magnitud de estos impactos? Bueno, de lo que se haga y de lo que no se haga. La verdad es que toda esta data, todos estos datos son proyecciones basadas en estudios científicos y naturalmente que esas proyecciones pueden variar según las acciones que se adopten a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el gran problema de Chile? Que Chile es un bajo emisor de gases de efecto invernadero en comparación con el mapa mundial, naturalmente. Y se encuentra altamente expuesto a los efectos del efecto invernadero. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como política pública, desarrollar una diplomacia, digamos, internacional que permita la reincorporación, por ejemplo, de Estados Unidos al Acuerdo de París, o que las ambiciones, como se llama a nivel internacional, en el Acuerdo de París sean ampliadas, de manera que los compromisos que adopten los países sean adelantados en el tiempo y sean profundizados en sus efectos. En general, es económicamente preferible, o yo diría más bien eficiente, invertir en adaptación que no hacer nada. Y este dato es muy relevante. Fíjese que por cada peso que se invierta en un sistema de información agroclimática, tenemos un beneficio social de 3,5 pesos. Todo esto hay una metodología detrás de esto para llegar a estas afirmaciones, o sea, no es una afirmación gratuita. La inversión dentro de energía, que básicamente es biomasa, significa un 3,2% de beneficio social, un 3,2 veces el beneficio social en relación a cada peso invertido. Lo mismo en sistema de almacenamiento de agua, en este caso es de 1,4 pesos cada peso invertido en esa materia. Y ya cerrando un poco la presentación, esto para nosotros como agencia, y creo que para ustedes, estimados senadores, es muy relevante, presentarles cuáles son los proyectos que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático está presentando, no desarrollando, porque ya tenemos proyectos y programas en desarrollo, a los gobiernos regionales de las distintas regiones del país. Los montos de estos proyectos, si ustedes se fijan, son bastante menores o pequeños frente a lo que representa un proyecto que postula el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Estamos hablando de proyectos de entre 482 millones, en realidad el más caro es el de la región del Maule, que son 946 millones de pesos, pero hay proyectos de 103 millones de pesos, 210 millones de pesos, que básicamente son para generar capacidad instalada en las regiones de profesionales y técnicos capaces de llevar adelante los instrumentos de la institución. Es decir, es una acción de descentralización la que estamos llevando adelante para poder generar una capacidad crítica, digamos, suficiente, de manera de poder aterrizar, y en esto quiero ser bien enfático, lo que hace la agencia es muy concreto. Los acuerdos, los compromisos que asumen las empresas y el sector público son muy concretos y se traducen en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en ahorro de agua, en ahorro de energía, y eso le permite a Chile a su vez cumplir sus compromisos internacionales. Estos comentarios finales se los planteo ahí para su lectura, pero yo quisiera
no quisiera terminar sin darle la palabra por un minuto a mi subdirector de operaciones, don Ambrosio Giovannolo, para que les muestre algo que a lo cual ustedes pueden recurrir a través de la web, que es nuestra plataforma de datos sobre los efectos de la acción de la agencia, que básicamente, como les comentaba, tiene que ver con la reducción de emisiones de gases, con los ahorros energéticos y otras materias. No sé si en el computador podemos ahí operar. ¿Ese? ¿Nos pueden mandar la presentación? Sí. Las dos. Se las mandamos. La mandamos durante la mañana. Ah, ya. No nos trajimos con mucho gas. Ahorre papel. Ahorro papel, ahorro algo. Vamos a ir directo a donde pueden encontrar esta información en el... Ahora sí. Ir directo a nuestro sitio web porque esta información está disponible públicamente por si la quieren revisar con mayor detalle. Dice acuerdos voluntarios, producción limpia. Nosotros, como nuestro director les ha comentado, nosotros fuimos el primer registro de la acción nacional a nivel mundial, fue en octubre de 2012, y como parte de ese compromiso de registrar esto como una acción de mitigación, tenemos el compromiso de cada año estar reportando cuáles son los efectos de estos acuerdos de producción limpia en nuestro país. Entonces el reporte 2018, que se publicó la semana pasada, tiene dos anexos, uno que es el metodológico, que explica cómo se llegan los números, y el otro que tiene el resumen de resultados. Primero vamos a mostrar los resultados, que probablemente sea lo más interesante, y voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con la labor que desarrolla tanto el Ejecutivo, pero también la que se desarrolla el Legislativo en nuestro país. Porque tiene que ver un poco con las dificultades que enfrenta no solo esta institución, sino que todas las instituciones que están trabajando en coordinación o en acciones tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. Entonces voy a ir a los gráficos, porque eso me parece más interesante o más fácil de mostrar. Ya, lo que estábamos comentando en efecto sobre emisiones, por ejemplo. Entonces aquí tenemos lo que son nuestros escenarios, este es el escenario consolidado. ¿Qué representan estas barras? Esto representa barras hacia arriba, significa incremento de emisiones, barras hacia abajo significa reducción de emisiones. En general, cada año nosotros hemos tenido resultados gracias a los acuerdos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Para el año 2018 estamos hablando de cerca de 40.000 toneladas reducidas. El efecto acumulado desde que existe esta institución, en datos no excluidos, nosotros aplicamos una metodología de exclusión de datos, porque a veces aparecen outliers y no es buena práctica incluirlos, porque uno sospecha de que tal vez hay errores en el copiar y pegar datos o en la declaración de unidades. Ya nos ocurrió una vez que nos dimos cuenta que algo que se declaró como metros cúbicos en realidad era kilogramos en consumo de petróleo. Entonces eso da una diferencia significativa de 3 ceros solo por cambio de unidad. El efecto acumulado, estamos hablando de poco más de 500.000 de toneladas que se han logrado reducir en emisiones de gas de efecto invernadero gracias a las acciones del sector privado, pero esto solamente considerando alrededor de 10.800 observaciones, que corresponde a cerca de 800 o 900 instalaciones que han participado del acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? De las 13.000 instalaciones que están participando en acuerdos de producción limpia hoy en día, solamente logramos tener datos para poder estimar algo de menos del 10%. Es decir, estos cerca de 500.000 toneladas corresponden a menos del 10% de las instalaciones que han participado en acuerdos de producción limpia, y es donde hay un desafío. En general, la política de datos que existe hoy en día entre instituciones del Estado no es solo un tema de política y confidencialidad, es un tema de coordinación a nivel de cómo el Estado maneja sus datos y cómo el Estado comparte datos. Por darles el ejemplo concreto en este caso, existe el registro de emisión y transferencia de contaminantes, que lo maneja hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente. Cualquier país OCDE tiene que tener uno de esos registros, que es básicamente donde todas las empresas que tienen que por ley declarar sus emisiones de residuos, sus emisiones de contaminantes, está consolidado en esa información. Desde hace años hemos intentado coordinarnos, y de hecho lo estamos haciendo con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tenemos empresas que están participando en nuestros acuerdos, no sea fácil, por ejemplo, acceder a los datos que son públicos, y que esos datos de forma automatizada nosotros los pudiésemos extraer para cargarlos y no estarlos pidiéndoselo nuevamente a las empresas. O, por ejemplo, cuando tenemos participando a asociaciones gremiales, que son nuestro beneficiario directo, y a través de ellas llegamos a las empresas, que a través de una conexión al sistema de, en este caso, de la edición de seguridad del Ministerio de Economía, uno pudiese hacer una pregunta y le diga, sí, es válida o no es válida, porque hoy en día lo que le estamos obligando a hacer es que ellos tienen que buscar su certificado, imprimirlo y traernos, ya sea en digital o en papel, algo que el Estado ya tiene. Entonces, de alguna forma, la parte técnica de
la interconexión dentro del Estado para que efectivamente esto sea accesible no solo entre instituciones, sino que también para instituciones de la academia o para otras instituciones que hacen investigación pública, es algo que de alguna forma se lo dejo abierto como planteamiento a los honorables, pues es un desafío al que nos enfrentamos los funcionarios que estamos trabajando en estas materias. Siguiendo eso eran gases de efecto invernadero, pero también tenemos reducción importante en consumos de agua. Lo que ve la barra amarilla es incremento de consumo de, por ejemplo, agua de mar, y lo que ven las otras barras son disminución de consumo en agua de riego, en agua de canales, en agua de camiones de aljibe. Y no tiene el mismo valor. No es lo mismo que yo esté ocupando agua de mar, que es de bajo costo, que no tiene gran impacto, versus que yo estoy ocupando agua dulce o que yo ya tengo que estar ocupando camiones de aljibe que son bastante caros para las comunidades locales que en general los financian. Esto es para mostrarles de manera general los impactos que hemos estimado con los datos que logramos recolectar en este momento. Por eso reafirmo la solicitud que les ha hecho nuestro director en materia de estamos presentando programas en diferentes regiones, en todas las regiones de nuestro país, en particular en las regiones extremas, para trabajar con el sector privado para abordar estos desafíos, que son los desafíos tanto de mitigación como adaptación. Cuando se dice resiliencia, es básicamente adaptación a los efectos del cambio climático en nuestros sectores, de tal manera de que mantengamos, incluso incrementemos nuestra competitividad. Y por supuesto también la solicitud, ya que hay una tramitación de ley de cambio climático, de que el rol que hoy en día tenemos de coordinación con el sector privado sea reconocido y fortalecido en esta ley. Muchísimas gracias por habernos recibido y habernos escuchado, honorables senadores. Muchas gracias. Bueno, ahí ofrecerle nuevamente que se incorpore don Rodrigo Palma, agradecer a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y también al programa IU Solar. La idea es que de manera muy ejecutiva podamos los senadores y señoras senadoras hacer algunas consultas de tal forma de ser lo más ejecutivo. Una pregunta para cada uno. ¿A quién? Somos machistas. No, muy breve, más que pregunta, agradecer y felicitar ambas exposiciones y reconocer, ¿no es cierto?, la importancia de esos temas, tanto de las energías renovables como de lo que ha expuesto Giovanni del cambio climático y cómo nuestro país, ¿no es cierto?, debiera ya ir adoptando. Yo sé que está en el plan de gobierno el presidente y la agencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Corfo particularmente, ¿no es cierto?, están trabajando en eso, en que pasar de la economía lineal a la economía circular, de asumir con todo la cuarta revolución industrial o la revolución tecnológica o como quieran llamarle, debemos convertirlas en políticas de Estado porque es la única manera, ¿no es cierto?, de afrontar todas estas cosas que nos exponen. Así que vuelvo a decir, agradecer ambas exposiciones, creo que están en la línea correcta. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Senador Santón. No solo agradecer y felicitar las presentaciones. Esto demuestra que a veces nos ha faltado como país visión, porque nos están regalando la información de alguna manera y seguimos medio estancados. Yo creo que la escasez de agua en Chile es una cosa impresionante y el 80% del agua se va en invierno al mar. Entonces, ahí la falta de inversión que ha existido, ¿no es cierto?, en el tema de aguas y de riego es impresionante. Yo creo que algunos han esperado que bajen los costos de la desalinización, porque no hay otra excusa, porque una de las cosas que apareció en esta presentación, ¿no es cierto?, en forma indirecta, es que nosotros somos un país que vendemos en el fondo el cobre. Y eso significa que la economía chilena depende en un 75% de China. Que si China se resfría, nosotros tenemos tuberculosis. Eso es muy grave. Entonces, claramente vamos a tener que cambiar nuestra matriz de energía, nuestra matriz en el futuro productiva. No solo cobre, sino que debiéramos alimentar a China. Deberíamos ver la posibilidad de regar de tal forma. Y para eso necesitamos la energía. Y yo creo que esto va muy bien encaminado en el sentido de que han ido bajando cada vez los costos y ha mejorado la tecnología. Y además tenemos otro tremendo desafío, que es que se puede hacer un desarrollo sustentable y sobre todo cuando China tiene una parte importante de su territorio sin desarrollo. O sea, necesitan cobre. Y si además el mundo va a ir a una energía limpia, que es la electricidad, ¿no es cierto?, la verdad es que el cobre va a ser fundamental, a pesar de lo que muchos creían que el cobre iba en disminución, a no ser que algún ingenioso haga lo del salitre con la urea, ahí sí que estamos mal.
es tan impresionante el cambio que ahí por ahí también hablaron de las bicicletas y este tipo de cosas. Hoy día han salido motos baratísimas que son idénticas a las otras, que son eléctricas y que duran 30 horas funcionando. O sea, la ciudad podría andar solamente, por ejemplo, con puras motos. Los que andan en moto podrían andar en motos eléctricas y eso es un tema que viene con fuerza. Entonces yo creo que en eso espero que el Ejecutivo esté acorde a los tiempos y la verdad es que el desarrollo de esta agencia es súper potente. ¿Ah? Ojalá estuviera más presupuesto y no dependiendo de los gobiernos regionales, sino que de alguna manera la agencia con lo que hacen ustedes es muy potente, porque es muy extraño que, por ejemplo, el norte en el alumbrado público, que tiene un costo altísimo para los municipios y eso desmejora los presupuestos municipales en el área social, las luminarias para ustedes deberán ser todas deberán ser solares, no deben existir y se gastan fortuna en ese tipo de servicios. Así que los felicito y yo creo que aquí está el futuro de Chile. Y en el norte habrá que cambiar los senadores, pero ese es otro tema. Bueno, pueden llegar a ser electromóviles también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y saludamos, por cierto, a los expositores. De repente uno se sorprende cuando es expuesto a informaciones de repente donde el país marca una posición en materia de desarrollo en un nivel que